agradecer a Dios, ¿verdad?, porque nos ha dado el privilegio de participar de estos mandamientos. Como también vamos a participar del sermón de esta mañana, el cual estará dirigido por nuestro hermano Pablo. El hermano puede pasar adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo con su gracia. Hermanos, comenzamos un nuevo mes y también comenzamos una nueva serie de sermones. Y lo que vamos a hacer es un viaje en la historia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La historia también del hombre, la historia de su salvación, la historia de su destino final. Y obviamente cuando consideramos esta grandiosa historia, tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es que nos muestra todas estas cosas. Y obviamente no podemos ir en minucioso detalle, pero sí podemos evaluar estos 5 puntos de la historia bíblica, de la historia de Dios, de la historia del hombre. Así que en esta mañana lo que vamos a hacer es iniciar esta serie, la más grandiosa historia, con ese punto en la historia, valga la redundancia, de la creación. En Génesis encontramos ese maravilloso relato que tiene mucho que decirnos. Pero antes me gustaría que vayamos a Apocalipsis 4:11, donde se nos muestra una gloriosa imagen celestial. Apocalipsis 4:11, donde se muestran 24 ancianos que están a un lado del trono de Dios en los cielos, que echan sus coronas de oro delante de Él y luego adoran diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta escena celestial nos recuerda tanto el final de la escena final, o el fin del hombre, como también su principio. Nos recuerda el fin por ser nuestro destino final. Y nos recuerda el principio porque también nos señala el punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida de todas las cosas? La creación. Así que nos recuerda el pasaje que vamos a analizar en esta mañana. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo cuanto se revela en la Escritura, todo lo concerniente a esta vida, tiene su fundamento en este punto de partida. Tiene su fundamento en la creación. Palabras que nos dirigen al inicio de todo, al primer versículo de la Biblia. Y obviamente, como decía, al texto que vamos a analizar y reflexionar en este sermón. Entonces, dado que nuestra vida tiene sentido, tiene su base en este texto, veamos qué nos quiere enseñar Dios, qué nos enseña Dios y qué nos exhorta a llevar a cabo. Así que vamos a dividir este sermón en 2 partes. Vamos a ver por un lado la exposición del texto y por otro lado la exhortación del mismo. Así que vamos a comenzar analizando este versículo, Génesis 1:1, y vamos a dividir este versículo en 3 porciones. En el principio. ¿Qué principio? ¿Qué quiere decir esta frase? El término principio, hermanos, viene de un término hebreo que, a diferencia de nuestro entendimiento en español, no se refiere a un punto en el tiempo. No se refiere a un punto en el tiempo, sino a un periodo inicial. En referencia general se refiere a un periodo inicial. Cuando nosotros abrimos la Biblia en Génesis 1:1, nosotros nos preguntamos entonces, ¿cuál es ese periodo inicial?
Y obviamente la respuesta la encontramos en el contexto. Así que comprendemos que este periodo inicial es el que luego Dios define con 7 días de 24 horas. Entonces, contextualmente comprendemos que este periodo inicial está incluido y o se describe en los 7 días de la creación. Por lo tanto, la frase en el principio, notes esto, también se refiere al inicio, al origen, a la creación del tiempo mismo. Antes de que Dios creara todas las cosas, no existía el tiempo. ¿Qué existía entonces? La eternidad. Solo Dios, la eternidad. No existía el tiempo. Dios entonces crea el tiempo. Luego tenemos, creó Dios. Siguiente frase. También interesante el término crear porque aparece 48 veces en el Antiguo Testamento. Y en ninguna ocasión se le asigna al hombre. Evidentemente, hablamos de una actividad divina. El hombre no puede crear, al menos no en el sentido de este término. Dios es el que crea de la nada. Nosotros los seres humanos creamos en un sentido de formar la materia, transformar la materia en diferentes cosas. Solo basta ver alrededor y vemos todas las creaciones humanas que hay. Pero solo Dios crea de la nada. ¿Ok? Entonces este término no solo hace referencia a la creación material, es decir, de las cosas que vemos, sino también de las que no vemos. Pero aún más allá, hablamos también de su organización y su funcionalidad. Dios no crea cosas por crear o al azar o aleatoriamente, sino con una función. Y eso también es observable. Vemos cómo funcionan las cosas en la naturaleza, en el universo. Y esto lo podemos ver también en el hombre. Vayamos brevemente a Génesis 5:2. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, también crea funciones. Génesis 5:2 dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo trajo al hombre y a la mujer a la existencia, sino que también le dio funcionalidad según su género. Varón y hembra. El hombre y la mujer son diferentes, tienen funciones diferentes. ¿Okay? Así que aquí tenemos una poderosísima palabra. Crear, no solamente traer a la existencia, sino también organización y funcionalidad. ¿Qué creó Dios? Dice el texto, los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios en el principio? Los cielos y la tierra. En el periodo inicial de 7 días, Dios trajo a la existencia operacional al universo, asignándole sus distintas funciones. La frase los cielos y la tierra hace referencia entonces al universo, hermanos. Hace referencia a todo cuanto vemos y no vemos. Y obviamente este primer versículo, primera frase, sirve entonces de tanto resumen como introducción a lo que el versículo 2 en adelante se nos detalla. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra entonces se detallan en los días de la creación. Como sabemos, en el primero, Dios creó, ¿qué cosa? La luz. Génesis 1:3. En el segundo, los cielos. En el tercero, la tierra, los mares y la vegetación. En el cuarto, los astros, la luna, el sol y las estrellas. En el quinto, los animales marinos y las aves. En el sexto, los animales terrestres y el hombre. Y en el séptimo día, Dios reposó. Y la creación fue completada. Aquí tenemos entonces que en el principio creó Dios todo. Ahora, este versículo tan cortito
nos enseña muchas cosas. En principio nos enseña primero en dónde está el énfasis. Está en Dios. El énfasis en Dios. Eso es lo que nos muestra la creación. No es un accidente que la Escritura inicia hablando de Dios y revelando que Él es el creador de todas las cosas. Vamos a brevemente ir al Salmo 33, 6, por ejemplo, y vemos cómo se exalta esta realidad también. Dios es el tema en Génesis capítulo 1. Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, las primeras palabras de la Escritura colocan el énfasis donde justamente corresponde, en Dios. Dios es el primer tema de la Biblia. Él se muestra al hombre de forma general, por medio de la creación, y luego también de manera especial a través de la revelación. Pero el primer tema es Él. El énfasis está en Él, en lo que Él ha hecho. Entonces, la narración de Génesis 1, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no habla tanto de la creación en sí, sino del Creador. El énfasis está en Él. Luego, por supuesto, esto nos lleva a sus atributos. Este primer versículo también nos muestra sus atributos. Y ya dimos una serie de sermones sobre ese tema, pero quiero que veamos al menos 3 grandes atributos, o 3 grandes abarcadores atributos que vemos aquí. Por ejemplo, vemos su autoexistencia. Vemos en estas palabras que Él es eterno, porque antes del principio solo existía Él. Él es autoexistente, existe antes, por encima y más allá de la creación, porque en el principio creó Dios. Él estaba antes de todas las cosas. Él es autoexistente. Pero también vemos su autosuficiencia. Él es autosuficiente por su naturaleza trina. Vemos cómo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajan en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos a Dios Padre. Génesis 1, 2, vemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, trabajando en la creación. Y no es hasta Juan capítulo 1, en el Nuevo Testamento, que vemos que Dios Hijo fue el creador de todas las cosas. Entonces, vemos que Él es autosuficiente. ¿Por qué? Porque crea de la nada. Y no solo eso, sustenta todas las cosas. Como veíamos hace un momento en Apocalipsis 4:11. Él creó todas las cosas existen por Él. Entonces vemos ese poder autosuficiente. También vemos su autodeterminación. Es decir, que Dios posee una voluntad absoluta. Nadie le dijo a Dios que creara el universo y el hombre. Nadie le enseñó a Dios a hacer eso. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo su autodeterminación aquí. Su voluntad es perfecta, es única para crear vida, para sustentar, para embellecer. Nadie le enseña absolutamente nada. Usted puede ojear brevemente Isaías 40, 13, y ahí vemos ese principio. ¿Quién le puede enseñar justicia a Dios? ¿Quién le puede enseñar a Dios a hacer esto o lo otro? Nadie. Vemos su autodeterminación. Nada hay además de Dios antes de la creación. Entonces, esto nos quiere decir que Dios no puede ser creado. Eso ya elimina la definición de Dios. El Dios de la Biblia no es creado, Él es creador. Nada existe por encima de Él. Él lo es todo.
Y en tercer lugar, también vemos en principio el propósito de Dios. Dios muestra, en una palabra, hermanos, su amor. Esto nos indican estas palabras de Génesis 1:1. Nos indican su amor. Dios muestra su amor. Ese es el propósito de crear todas las cosas. Su amor. Y lo muestra, nótese esto, al crear un universo entero. ¿Para quién? Para nosotros, para el hombre. La única criatura que es capaz de percibir, entender, apreciar y valorar, como también aprovecharse exponencialmente de todo cuanto existe. Obviamente que los animales se aprovechan de la creación, pero no como nosotros, exponencialmente, es decir, cada vez y más y más. Entonces, vemos su amor en darnos esto. Por ejemplo, vayamos al Salmo 19 y veamos este análisis del rey David. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Este es nuestro Dios, mostrando su amor para con nosotros, que podemos apreciar y aprovechar esta creación. Pero también muestra su amor al crear al hombre a su imagen y semejanza, dándole, ¿qué cosa? Dignidad, libre albedrío, inteligencia, un espíritu infinito, no eterno, es distinto, un espíritu infinito para llenar la tierra de su imagen y semejanza. Vemos su amor mostrado en eso. Ninguna criatura fue creada a imagen y semejanza de Dios, además del hombre. Solo nosotros. Entonces vemos su amor en este sentido. ¿Cómo llenamos la tierra de su imagen y semejanza? Bueno, hay dos sentidos, fructificado y multiplicado, eso es lo que vemos en Génesis. Físicamente, la reproducción, pero hay otro sentido, y es el que vamos a enfocarnos más adelante, en que nosotros debemos replicar la imagen y semejanza de Dios moralmente, es decir, mostrar esos atributos comunicables de Dios, pero más adelante veremos mayor detalle. Pero nos muestra su amor al crearnos a la imagen y su semejanza. También nos muestra amor al buscar una familia. Al momento que Dios crea todas las cosas, nos da este universo, nos dota de dignidad, de libre albedrío, de un espíritu infinito. ¿Qué busca Dios? Busca una familia. Busca demostrar su amor. Entonces, eso lo vemos en la creación. Busca una familia, ya que como padre crea hijos para que sean parte de Él. Crea hijos para buscar tener una relación con ellos, para que ellos sean objetos de su amor y de sus bendiciones. Eso es lo que vemos en la historia bíblica. Por ejemplo, vayamos al Salmo 8. Salmo 8, y vean esta meditación, este análisis. Salmo 8, 3 al 9, dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre en este universo? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorazo de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, de todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Conclusión: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Somos extremadamente especiales para Dios. Somos su creación especial. Y Él quiere tenernos como familia, para que seamos objeto de su amor y bendiciones. ¿Qué nos exhorta esto? Veamos, en primer lugar, que la exhortación que tenemos aquí es que debemos reconocer la bondad de Dios. Y esto lo hacemos cada día.
debemos hacerlo cada día. Reconocer la bondad de Dios. ¿Por qué? Bueno, por la revelación de su existencia. Él es un ser supremo, como hemos visto. Su revelación general, es decir, todo cuanto vemos en el universo, nos grita que Dios existe. Pero luego Él, a través de su revelación especial, nos dice: aquí estoy. Se introduce al hombre. Esto es lo que vemos en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su deidad, eterno poder y demás, son claramente visibles desde la creación del mundo. Él se revela como ese ser supremo que exhibe su autoexistencia, autosuficiencia y autodeterminación. Vemos también que Él es amor, que ha creado todas las cosas, este vasto universo, incluyéndonos, para tener una relación con nosotros. Para que, obviamente, seamos objeto de su amor y sus bendiciones. Entonces Él es amor, como enseña la Biblia. Mira de Juan 4:8. Pero también, consecuencia de este amor, Él es personal. La Escritura nos enseña que Dios quiere tener una relación con nosotros. Él no está distante. Él no es ajeno a los pensamientos y sufrimientos y desafíos de la vida del hombre. Él es un Dios cercano. Es un Dios personal que desea de nuevo tener una relación con el hombre, estar cerca de Él y como Padre cuidarlo, bendecirlo indescriptiblemente. Y por eso nosotros le amamos. Nosotros le amamos porque hemos reconocido eso. Pero nosotros le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Y eso comienza en Génesis 1:1. De hecho, antes de Génesis 1:1. Y eso lo vemos en Efesios 1:3 al 5. Vayamos allá. Por esto es un amor eterno, como también la palabra lo indica. Efesios 1:3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, noten, según el puro afecto de su voluntad. Amor eterno. Entonces, nosotros no andamos por la vida en oscuridad. Sabemos de dónde venimos. Venimos de Dios. Él reveló su existencia, pero también ha dado la revelación de nuestra existencia. Hermanos, el origen del universo no es un enigma. No es un enigma. Para algunos lo será, especialmente los científicos, aunque se aferran tanto a una teoría. Pero para los hijos de Dios el origen del universo no es un enigma. Para los creyentes no lo es, porque Dios nos ha revelado que en 7 días de 24 horas Él creó todas las cosas. Y nos ha mostrado que es todopoderoso. Por supuesto que lo pudo haber hecho en 7 días. Lo pudo haber hecho en un día. Pero lo hizo en 7 días, como la Escritura lo revela. Entonces, este mundo tan complejo, tan maravilloso, tan incomprensible a veces, solo puede venir de una mente perfecta y brillante, que es Dios. Solo puede venir de un diseñador perfecto y absoluto. Entonces no es producto de una explosión, no es producto de algo aleatorio, no es producto de la evolución de menos a más. No, es producto del Dios Todopoderoso. Y esto lo entendemos, hermano, esto es sentido común también. Imagínense, por ejemplo, si nosotros
nosotros agarráramos un recipiente y lo llenáramos de arena. Tenemos en el recipiente millones y millones de granos de arena. ¿Cuántas veces tendríamos que arrojarlo a una página en blanca o varias páginas en blanco, para que terminaran siendo la Carta Magna de Panamá, por ejemplo, la Constitución? ¿Cuántas veces tendríamos que hacer eso para que, donde arrojamos la arena, quedaran todas las letras organizadas por temas y subtemas, artículos, subartículos? ¿Cuántas veces tendríamos que hacer eso para que eso ocurriera? No importa cuántas millones y millones de veces usted y yo quisiéramos hacer eso, jamás va a terminar en algo tan sofisticado, tan complejo como es la Carta Magna de Panamá. ¿Entonces qué quiere decir esto? Que este universo tan maravilloso y tan complejo no puede venir de una explosión, no puede venir de algo meramente a la suerte, sino de un diseñador, de una mente inteligente y suprema que es Dios. De la misma manera, el origen del hombre no es un enigma, no es un misterio, porque conocemos por inspiración divina de dónde venimos. Somos creación de Dios. Fuimos creados del polvo por Dios y se nos dio una distinción por encima del resto de la creación. Somos imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 al 28 nos dice claramente que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido hechos conforme a la características espiritual, intelectual y moral de Dios. Estas características no las tiene ningún otro ser creado. No se nos olvide, características espiritual, intelectual y moral. Solo el hombre posee un espíritu infinito, solo el hombre contiene o posee racionalidad y solo el hombre tiene la capacidad moral. Es decir, de distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la fe es razonable. Todo cuanto creemos tiene su razón, no es un salto a la oscuridad como algunos definen fe. Eso no es fe bíblica. La fe es razonable. Sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos. Somos seres racionales, somos seres espirituales. Indagamos por información de nuestro origen. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Estas son las preguntas más importantes de esta vida. No es con quién me voy a casar, no es en dónde voy a vivir, qué voy a estudiar. Esas no son las preguntas más importantes de esta vida. Serían preguntas de esta vida terrenal, pero en el sentido absoluto, solo Dios puede responder estas preguntas. ¿Quién soy yo? Soy imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hago aquí? Estoy aquí para glorificar a Dios. ¿A dónde voy? A reunirme en los cielos con Dios. Solo Dios puede responder estas preguntas. Entonces debemos reconocer la bondad de Dios por la revelación de su existencia, pero también por la revelación de nuestra existencia. En otras palabras, hermanos, nuestra vida como seres espirituales tiene sentido por la existencia de Dios y por lo que Él ha hecho. Fuera de Él no hay nada. Ahora, en segundo lugar, entonces, veamos el propósito de esta fe. Pues ya hemos visto la base de la fe. La base de la fe es la existencia de Dios. Hemos visto que la razón de la fe yace en el hecho de que somos seres racionales. ¿Pero cuál es el propósito? Bueno, nuestro propósito es representar la imagen de Dios en la tierra. Recordemos que somos imagen y semejanza de Él. Entonces debemos representar la imagen de Dios en esta vida. Y esto debemos hacer primero por razón de la caída de su imagen.
Vayamos a Eclesiastés 7:29. ¿Qué hizo Dios al crear al hombre? Bueno, Salomón nos da un comentario de Génesis capítulo 1. Eclesiastés 7:29 dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Este corto y maravilloso versículo refuta la doctrina humana del pecado original o la depravación total. Personas que enseñan que el hombre nace totalmente corrupto, envenenado y enfermo del pecado. No, por supuesto que no. Eso hizo Dios. Y esta verdad no solo aplica para Adán y a Eva, que cayeron, como sabemos, Génesis capítulo 3. No solo aplica a Noé, que luego del diluvio se embriagó. No solo aplica a la nación de Israel, que nos muestra una y otra vez cuán rebelde fue. ¿Aplica a quiénes? A todos los hombres. Como también Salomón nos dice allí mismo, en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos fallamos. Entonces, esta realidad es particularmente cierta con aquellos que abrazan las tinieblas. Y hoy nosotros podemos ver esto en nuestra sociedad. No es distinta al mundo gentil, por ejemplo, en Romanos. Podemos ir allá brevemente y vamos a hojear Romanos 1:29 en adelante. Pablo describe el mundo gentil. ¿Cómo eran? Estaban atestados de toda injusticia. Romanos 1:29. Atestados de toda injusticia. ¿Qué injusticias, Pablo? Bueno, nos da la lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no solo eso, sino también quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. No es distinto el mundo gentil con el mundo hoy. Es particularmente cierto esto. Estas actitudes, todas estas conductas no muestran la imagen y semejanza de Dios, hermanos. Noten lo que Dios ha querido desde el inicio, pero los hombres no muestran eso. ¿Y qué hay de nosotros? Sí, tenemos que exteriorizar y ver lo que pasa en el mundo, pero ¿qué pasa con nosotros? También tenemos que hacer introspección. A mí ocurre en casos de cristianos rebeldes o negligentes que caen en estas cosas. Y por esa razón, Colosenses 3, 1 al 11, usted lo puede hojear también, podemos ir allá brevemente. Pablo advierte, exhorta a los cristianos a hacer ¿qué cosa? Noten, por ejemplo, Colosenses 3, 5, cómo inicia Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego vea la lista que no se distingue mucho de Romanos 1:29. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Semejante lista de injusticias no representan la imagen de Dios en esta tierra, sino la imagen ¿de quién? La imagen del maligno. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces notamos que aquí hay solamente dos imágenes, usando el término en su contexto, que el hombre puede replicar: o la imagen de Dios o la imagen del maligno. Hay muchos pasajes que podríamos mencionar.
Mateo 13:39, Juan 8:44, Primera de Juan 2:16. Todas estas cosas, todas esas injusticias. Por ejemplo, Primera de Juan 2:16. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del ego o la vanagloria de la vida no son o no se originan del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. ¿Y quién es el rey de este mundo? Maligno. Es una realidad la caída de su imagen desde el inicio. Pero aquí vienen las buenas noticias. Que Dios envió a su Hijo amado a restaurar todas las cosas. Y Él, ¿cómo es llamado? Veamos la victoria de su imagen. La victoria de su imagen no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y Él es llamado en la Escritura la imagen del Dios invisible. 2 Corintios 4:4. Él es llamado la imagen del Dios invisible, la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Es también llamado la misma imagen de su sustancia. Hebreos 1:3. ¿Qué nos enseña esto? Jesús vino a restaurar lo que se había dañado. Vino a restaurar lo que se había caído. Vino a reparar lo que se había destruido. Lo que perdimos con Adán, lo ganamos en, con y por Cristo. Por su vida, por su perfección sin pecado y por su ofrenda en la cruz. Jesucristo es Dios, como estos pasajes nos los indican. Y Él vino a encarnarse para mostrarnos lo que usted y yo debemos ser. Aquellos entonces que se han puesto en Cristo o con Cristo son aquellos que han obedecido el Evangelio. Por ejemplo, Romanos 6:3 en adelante, usted recordará ese pasaje. Vemos que aquellos que han obedecido el Evangelio han muerto y resucitado en la semejanza de Cristo para vivir una vida nueva. Entonces, por eso el texto dice, juntamente bautizados en su muerte, y así también la semejanza de su resurrección. Aquí vemos cómo se puede solucionar el gran problema del hombre. Sí, el gran problema del hombre no es el internet, que se haya ido. El gran problema del hombre es el pecado. Y a través de la obediencia al Evangelio, como mandamiento clave, esencial, el bautismo, es que se remedia esa imagen. Junto en su muerte, junto en su resurrección, que es la semejanza de su muerte con el bautismo. Y luego, ¿qué ocurre cuando alguien sale de las aguas del bautismo? Hay una separación, hay un antes y un después en un cristiano. Hay alguien que es llamado el viejo hombre y alguien que es llamado el nuevo hombre. Vamos a analizar eso. ¿Okay? Los cristianos entonces, ¿qué son? Son nuevas criaturas. ¿Ok? Son nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Todo ha sido nuevo. Todo ha sido nuevo. Son hechura suya, dice Efesios 2:10. Interesante ese término, hechura, porque habla como la misma creación con las manos de Dios. Eso ocurre en la conversión. Luego la conversión, para ser específicos. Entonces, vemos también estos pasajes claves. Colosenses 3:10 dice que los cristianos son la imagen de Dios, la imagen de aquel que los creó. Y aún más, dice que son hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Hermanos, apuntemos estos versículos que no se nos olviden nunca. Conforme a la imagen de su Hijo, es decir, que el nuevo hombre en Cristo, el cristiano, es hecho conforme a la imagen y semejanza que Dios ha tenido como intención desde el principio. Y eso ocurre por la redención, por el perdón de pecados. Y esto es maravilloso, hermanos. Pero también requiere responsabilidad. Veamos Efesios 2:10.
requiere responsabilidad. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en lugar de todas esas injusticias que no representan la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que representar la imagen y semejanza de Él, haciendo la justicia, buenas obras, como también en Colosenses se nos indica. Vayamos allá, Colosenses 3, 5 en adelante. Por ejemplo, Colosenses 3:12 en adelante dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonándoos, vestidos de amor, versículo 14, que es el vínculo perfecto, de paz también. 16, que la palabra more en nosotros, y si se nos escapa algo, versículo 17, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, de esta manera representamos la imagen de Dios en esta vida. A eso somos llamados. La creación tiene sentido con este propósito divino. Hermanos, entonces, con la creación de todas las cosas, Dios se da a conocer al hombre, exhibiendo sus gloriosos atributos, y busca tener una relación con nosotros, para que seamos objeto de su amor, de sus bendiciones, de su favor eterno, con la condición, atención, con la condición de ser obedientes a su Hijo. Los cristianos son manufactura de Dios, son hechos por Dios, no por el hombre. Entonces, por esa razón debemos representar la imagen de Dios en esta tierra. Debemos demostrar esos atributos comunicables de Dios: amor, santidad, etcétera, etcétera. Así que lo que somos llamados, hermanos, con esta maravillosa historia de la creación es a honrar a nuestro Creador, reflejando su imagen y semejanza, irradiando a Cristo en nuestras vidas, haciendo justicia, amando la justicia y detestando la injusticia. Glorifiquemos a Dios, quien es digno, hermanos, de recibir gloria y honra y poder. Amén. Acompáñenme a orar. Eterno y glorioso Dios, gracias le damos por habernos creado, eterno Dios. Gracias por haber revelado su existencia, por haber revelado también nuestra existencia, por habernos dado un propósito, por habernos dado también una meta final. Gracias, eterno Dios, por amarnos tanto. Y le suplicamos, glorioso Dios, que usted nos siga fortaleciendo, que nos siga bendiciendo, para atesorar estas verdades bíblicas en nuestras vidas y así verdaderamente cumplir sus propósitos eternos en cada uno de nuestras vidas, en cada una de nuestras decisiones, en cada día de nuestra vida. Gracias damos, eterno Padre, por su gran amor, y en Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo, hermanos.